Te doy la bienvenida a un nuevo video del Centro Cristiano Amanecer, Anexo Caseros. La verdad que estoy contento de que puedas estar recibiendo este nuevo mensaje de Jesucristo. Estaba rememorando algunas cosas de hace muchos años, cuando éramos pequeños con mis hermanos, en donde mi mamá nos enseñaba a leer la Biblia y a estudiar la Biblia. Así que así nuestros hermanos y yo hemos tenido esa infancia tan hermosa de estar leyendo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cosas que me sirvieron para mi juventud, para mi adolescencia, pero cosas que también me están sirviendo para este tiempo, en mi tiempo de adulto. Así que seguramente esta palabra que vamos a ver hoy va a ser algo bueno y algo edificante, porque leer la Biblia, estudiarla y escudriñarla es algo que nos sirve para estos tiempos, cuando son difíciles de vivir. Es donde ahí la palabra de Dios es donde se hace fuerte en nuestras vidas. Así que ahí nomás, anda a buscar, si es que ya no la tenés, la Biblia en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer en Segunda de Samuel, capítulo 23. Así nos habla la Biblia de un grupo de hombres que tuvieron problemas, tuvieron dificultades y quisieron huir, necesitaron huir. No es que se pusieron de acuerdo, sino que casualmente o causalmente se juntaron en una cueva. Pero con el tiempo estos varones que tenían problemas se empezaron a empoderar unos con otros y realmente se hicieron valientes. Yo quisiera nombrarte a algunos de ellos, como por ejemplo José Basebet, que enfrentó a 800 enemigos juntos y les peleó a todos juntos y les ganó. Eleazar fue otro de esos valientes que luchó contra un ejército entero y peleó de tal forma que cuando terminó venciendo, su espada quedó pegada en su mano. Benaía luchó contra osos. En una ocasión primero luchó contra 2 osos y los venció a los 2 juntos, y en otra oportunidad en un foso mientras nevaba, dice la Biblia, que también venció a un tercer oso. Así que esos hombres que en algún momento tenían problemas y que tenían un ánimo apocado o eran pusilánimes, dice la Biblia que fueron ahí con un espíritu de endeudamiento, de aflicción, de luto, y se juntaron y encontraron a un tal David, que también estaba en la misma situación que ellos. Y saben que ahí sale el gran ejército de los valientes de David, el tan reconocido ejército de los valientes de David. Y allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, en versículos 11 y 12, también encontramos otro nombre de esos valientes, y es Sama. Ese valiente fue uno de los que, junto con los anteriores, resaltó de ese gran grupo de 400 valientes. Y se nos cuenta que específicamente de Sama, que había un grupo de filisteos bastante numeroso que se habían reunido en Lei. Era un lugar, un pueblito, y hicieron su estadía allí en un pequeño campo de lentejas, que estaba lleno de lentejas, dice la Biblia. Así que cuando el pueblo vio a los filisteos, salieron todos huyendo despavoridos. Sin embargo, Sama se paró en medio de ese campo lleno de lentejas y peleó, lo defendió y echó a los filisteos. La pregunta que yo quería hacerte, ¿qué podría significar para Sama ese pequeño terreno lleno de lentejas, que lo tuvo que o lo quiso defender hasta con su vida? Al fin y al cabo solamente era un terreno lleno de lentejas, pero Sama tuvo una visión un poquito más aguda de las circunstancias, cosa que se nos está perdiendo mucho a nosotros, a los cristianos de años. Estamos como que nuestra visión está un poquito más ampliada y perdemos algunos detalles porque no nos damos cuenta, y él vio un poco más allá, vio en un futuro no muy lejano. Él no vio solamente un campo de lentejas, él lo que vio fue una estrategia de su enemigo. Él divisó una estrategia del enemigo. Y la estrategia es esta. La estrategia del enemigo es empezar llevando lo diminuto, lo insignificante, para luego, si no encuentra resistencia, ir por lo más valioso. Esa es la estrategia que tiene este enemigo. Y ¿sabes qué? Te voy a poner un ejemplo bastante triste que hace un tiempo me comentó un amigo. Él tiene una casa en donde está deshabitada, pero tiene miedo que se la ocuparan.
Y de repente él, mientras pasaba vigilando su casa, vio que habían cortado el pasto. No sabía quién era, pero habían emprolijado el pasto. A la otra semana se dio cuenta que habían pintado el portón y obviamente entre los familiares se empezaron a preguntar y no habían sido ellos. En otra ocasión hasta cambiaron una lamparita que estaba media rota, así que empezaron a haber cambios, pero no eran ellos los familiares, hasta que en un momento vieron que esta gente que estaba haciendo este tipo de estrategia para ver si alguna resistencia se le oponía, y al no ver esa resistencia, esta gente se metió de prepo y un día encontraron la casa habitada con estos ocupas. Encontraron esta propiedad habitada. Propiedad, ¿qué significa? Es algo que pertenece a una persona, que es propio de uno. Así que Sama sabía que ese campo era de su propiedad. Aunque específicamente la Biblia no dice que era suyo, él la defendió como tal. Porque él conocía con quién se enfrentaba. Él sabía qué tipo de enemigo era el que estaba enfrente. Cosa que muchas veces a nosotros se nos escapa. Tenemos muchos años de iglesia, pero no nos damos cuenta que el enemigo sigue con las mismas estrategias. Así que tenemos que entender esta situación, porque estamos en una lucha constante. Y el enemigo empieza a avanzar. Y si no encuentra una resistencia, sigue avanzando por lo más valioso. Así que Sama sabía que esto era recurrente en este tipo de enemigos. Y eran específicamente los filisteos. Ellos esperaban el momento en donde la siembra iba a dar fruto. Y cuando ya se estaba por cosechar, ellos caían y se llevaban toda la cosecha. Así que pasarlo a nivel espiritual. Porque el diablo no vino para meterse de lleno o de prepo en tu vida. No vino de esa forma. Vino para hurtar. ¿Y sabes qué quiere decir hurtar? Quiere decir hacerlo sin violencia. Vino para matar, hurtar y destruir. Pero cuando habla de hurtar, habla de que lo va a hacer sigilosamente. Así que eso es lo que tenemos que entender del enemigo. Pero Sama estaba decidido a todo, con tal de cuidar lo suyo. Así que Sama sabía que si cedía ese campo, la cosa no iba a quedar ahí. Hoy era un campo de lentejas. Mañana seguramente iba a ser su casa, segundo su familia, y hasta podría haber perdido su propia vida. La pregunta que te quiero hacer hoy es, ¿estás cuidando lo que es de tu propiedad? Y obviamente vas a empezar a ver si te están por robar algo, pero yo no te estoy hablando de las cosas materiales, te estoy hablando de las propiedades que nos dejó Jesucristo, porque Él pagó con un precio de sangre algo muy valioso como la paz, la tranquilidad, el gozo, cosa que estamos perdiendo. Inclusive muchas veces estamos perdiendo hasta nuestra intimidad con el mismo Dios. Así que quiero que sepas que esta estrategia de este mismo enemigo, porque es el mismo enemigo, sigue siendo la misma. Si vos cedes a eso pequeño, luego comienza con algo más grande. Así que yo te quiero hacer recapacitar por este momento algo en especial. Si sos honesto, ¿cuánto hace que vos no tomás la Biblia y te encerrás en tu habitación y derramás allí lágrimas de gratitud, cosa que antes quizás hacías? ¿Cuánto hace que no estamos haciendo ese ayuno tan fervoroso que comúnmente hacíamos? Y puedes echarle la culpa al pastor y me hago cargo, pero no solamente el pastor edifica tu vida espiritual, vos también tenés que edificarla por tu propia cuenta. Así que fuimos perdiendo cosas que antes solíamos hacer y las dejamos de hacer. Algunos piensan que van perdiendo cosas y no le dan importancia. Otros son como el pueblo que estaba al lado de Sama, que cuando vieron a los enemigos empezaron a huir. Así que ellos se rindieron antes de pelear. Espero que no seamos unos de esos que salieron huyendo cuando vieron a sus enemigos. Y esos que huyeron sin luchar, ¿saben por qué lo hicieron? Porque simplemente había un campo de lenteja. Así que imagínate si cuando es algo que es bastante más valioso, seguramente lo hubieran hecho mucho más rápido. Pero Sama se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Sama fue audaz. Sama nos dio una gran lección de plantarse firme contra todo aquello que quiere apoderarse que es nuestro. Sama
Lo único que hizo fue plantarse en el medio de ese campo. Hoy nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenés que plantarte en ese campo que puede llamarse familia, puede llamarse matrimonio, puede llamarse felicidad, o como le pasó a Sama, que fue simplemente un campo de lentejas. Pero acordate que nuestra lucha no es con las personas, sino es que con lo que actúa dentro de las personas, que es espiritual. Así que muchas personas van perdiendo poco a poco cosas valiosas, solo por no ponerse firmes y defender lo que Dios nos dio. Así que Sama estaba parado solo en medio de este campo de lentejas mientras veía huir a todos sus compañeros. Y hay muchos que, haciendo referencia a esto, que lo dejan solo, hay personas que dicen: la verdad que no me da gana buscar de Dios porque no me siento acompañada y los que están alrededor mío no me están haciendo ese acompañamiento, así que como no me siento acompañado, prefiero no hacerlo. Y lo dejas de hacer. Hay otras personas que no van a la iglesia, amigos, hermanos, de la calle también, personas que tienen problemas y escuchamos decir que se sienten tan solos que no tienen ganas de seguir hacia adelante. Por eso tenemos que entender de que Sama tiene una gran lección que nos está enseñando. A él no le importó quedarse solo y luchar solo con lo que era de uno. Recuerden esto, que para tener un ambiente de armonía no hace falta dos, sino que hace falta uno solo, y ese sos vos. Así que él hizo lo que tenía que hacer. No dudó, defendió lo que le pertenecía. Y la Biblia dice que Jehová le dio una gran victoria. Ahora, hay una pequeña perlita detrás de todo esto. Y la perlita que hay que descubrir está del significado de Sama. En el libro de Ezequiel, capítulo 48, versículo 35, dice que Sama significa Jehová allí. Pero hay otras traducciones un poquito más completas que significa, Sama significa, el Señor está presente. El Señor es mi compañero. Adonai Sama es la traducción para nombrar la omnipresencia de Dios. Él está en todos lados. Dios está personalmente allí contigo en la situación donde vos te encontrás. Entonces, cuando leemos estos versículos de 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 11 y 12, dice que Sama se paró solo en medio de aquel terreno y lo defendió. Ahora podemos entender que él no estaba solo, porque su nombre decía que Jehová estaba allí. Así que visiblemente en este relato podemos ver una sola persona. Como visiblemente se ve en tu vida una sola persona, que quizás vos decís: yo soy la que llevo o el que lleva este carro y cuesta un montón. Y te hablo si vivís sola o solo, o si vivís en una familia, porque muchas veces nos sentimos muy solos aún estando acompañados. Así que si te sentís que luchás solo, muchas veces es lo que sentimos. Los demás no entienden lo que estamos pasando y aunque vivamos alrededor de muchas personas, nos sentimos realmente que estamos solos. Y ni hablar de esas noches de desvelos en donde nuestra mente empieza a pasar flashes a 1000 y realmente necesitamos tener a alguien para compartir algo y nos sentimos bastante solos. Pero tenemos que entender que como Sama significa Jehová está allí y Jehová es tu compañero, Jesús nunca te ha dejado. Aunque pensaste alguna vez que estabas solo, Él nunca te ha dejado, no te está dejando ahora ni te va a dejar en un futuro. Ahora, acordate cómo empezamos este video. La historia de Sama comenzó adentro de una cueva, no comenzó teniendo una gran victoria. Él empezó escapando de problemas como vos y como yo, porque comúnmente eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos temerosos, estamos dubitativos, escapando de las situaciones. Pero su nombre está entre los mejores de esos 400. Él fue más ilustre, como hablamos de Jabes, que el resto de los que lo acompañaban. Fue alguien que sobresalió a esa comunidad de valientes. Yo necesito decirte que esta pandemia nos sacó a luz lo que el enemigo nos quiere robar. Y nos quiere robar de a poco. Como decía antes, te quiere hurtar. Y él solo nos quiere ver fracasados. Así que nosotros tenemos que hacer como hizo Sama.
sabiendo que Jehová está con nosotros. Tenemos que pararnos en medio de ese campo lleno de lentejas, llámese familia, llámese hijos, llámese matrimonio, porque ese es el campo en donde el diablo es el que más le interesa. Ese tipo de cosas es donde va a ir de lleno para tratar de robártelo, destruirte. Te lo puedo asegurar, él no tiene piedad de nada. También tenés que cuidar tu fe, tenés que cuidar tu santidad. No tenés que compararla con nada, ni tenés que estar llevándola a ningún lado que pueda estar cayendo. Así que tu ministerio tiene que ver con todo esto. Pelea, parate en medio de ese campo, sea el nombre que sea, y sabe que no estás solo, Jehová está contigo. Termino diciendo que el Salmo 34:7 dice: el ángel del Señor acampa en derredor de aquellos que le temen y les defiende. Así que este es mi mensaje. Yo sé que hay personas que están padeciendo esta cuarentena o esta pandemia, que están solos, que no tienen compañía, que prefieren resguardarse por su salud. Pero te quiero decir que no estás solo, no estás sola. Primero está la iglesia que está orando por vos. Y segundo, que está Dios en todo momento, aunque la iglesia no esté, Él no te va a dejar. Te mando esta palabra de consuelo, de fortaleza, y seguramente estamos por vernos las caras pronto, porque si no es por medio de la iglesia que se está por abrir, oremos por eso. Vamos a tratar de hacerlo personalmente para que nos podamos contar lo que Dios está haciendo en este tiempo tan difícil. Te dejo este mensaje, compartilo con el que más te guste y con los que no también. Así que te mando mi abrazo virtual y que Dios te bendiga mucho.